lo dijo en la primera hora. 7:11 en la mañana, ¿ya más abrigadita, Belkis, o no? ¿Usted sigue con frío? Más, después del te veo caliente. ponchadísima ahí. ¿Ah? Veamos cómo está la temperatura esta hora en Quito. Muy frío, realmente. La sensación, bueno, 9 grados centígrados. Está nublado el cielo, está nublado. Y como dice Belkis, hay que prepararse por si acaso, de acuerdo al comportamiento climático del día de hoy. Bueno, a ver. El panel de este miércoles, ustedes saben que cada miércoles nosotros llevamos adelante nuestro panel durante 60 minutos para tratar de analizar los temas de la coyuntura. Hoy lo queremos enfocar otra vez. Hemos hablado de este tema en varias ocasiones, pero de verdad es un tema inagotable. Y es un tema inagotable porque cada cierto tiempo tenemos episodios de crisis carcelarias. 8 masacres carcelarias desde el año 2021. 7 masacres carcelarias desde que el presidente Lasso ostenta la primera magistratura del país, incluyendo ya la de ayer y anteayer. Tenemos el último comunicado, Robert, del SNAI, por favor, a ver si lo podemos presentar a nuestra audiencia que nos sigue de modo telemático. En pantalla, ese es el comunicado último que emitió el SNAI ayer a las 5 de la tarde con 2 minutos. Está en sus pantallas para quienes nos siguen por las plataformas digitales. Dice que ante los lamentables incidentes ocurridos este lunes 3 y martes 4 de octubre del 2022 en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, esta entidad en conjunto con las instituciones de seguridad de quienes conforman el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social se mantiene en el sitio desarrollando las acciones pertinentes para restablecer el orden y la seguridad del centro. Como resultado de estos hechos, se registra al momento 43 personas heridas y 16 fallecidas, de las cuales 14 personas han sido identificadas luego de las pericias efectuadas por el personal de Criminalística y Policía Nacional, información que ha sido entregada a los familiares por parte de especialistas del Servicio de Protección Integral de la Secretaría de Derechos Humanos, el cual se encarga de brindar contención emocional y atención psicológica. Este servicio ratifica su solidaridad a las familias de las víctimas y el compromiso de continuar con las acciones necesarias en estos momentos de dolor. Gracias, don Robert. Bueno, esto se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad. Abordemos con 3 distinguidas damas que nos atienden hoy, 2 telemáticamente y una de forma presencial, especialistas en esta materia desde sus respectivas trincheras. Está aquí en nuestra cabina la doctora Itania Villarreal. Ella en su momento se desempeñó como directora de Rehabilitación Social. Le damos el buenos días a la doctora. Y telemáticamente, Nelsa Curbelo, articulista, activista por la paz y quien presidió hasta hace algún tiempo esta comisión de pacificación que había sido integrada por el presidente Guillermo Lasso, y la doctora Joana Espín, quien es especialista en seguridad. Gracias a nuestras invitadas que igualmente están conectadas telemáticamente. La idea es que entre las 3, con la presencia de Belkis y quien les habla, podamos un poquito analizar esta coyuntura. Y empiezo con Itania Villarreal. Vamos por esta primera valoración. 8 masacres carcelarias desde el 2021 hasta la fecha, 7 en el contexto del actual gobierno. ¿Cómo entender aquello? Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días con las señoras panelistas también que están de manera virtual. Bueno, este es un tema, usted lo ha dicho, inagotable y no se compadece que en lo que va del año se haya suscitado 4 masacres y en menos de 2 años ya sumamos 8 masacres y de la manera más cruel y deshumanizada en los centros de privación de libertad. Luego de haber agotado un estados de excepción, de haberse conformado una comisión de pacificación que la señora Curbelo voluntariamente y la conformó y tuvo toda esa gentileza de ayudar a subsanar la grave crisis carcelaria que atravesaba, y luego también de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrega un informe en el que destaca el compromiso del Ecuador de acoger las recomendaciones de esta comisión y resaltaba que se cogió efectivamente y se bajó el índice de hacinamiento. También resaltaba el alto índice de violencia extrema generado por los mismos privados de libertad. Pero esto viene a contrarrestar con lo que acaba de suceder antes de ayer, que empaña prácticamente todo ese trabajo que a lo largo de esta crisis carcelaria, pues desde distintos sectores han venido pues conformando y asistiendo a efectos de que realmente se logre el objetivo que es la reinserción social. Esto que nos dice que prácticamente el control que se manifiesta por parte de autoridades policiales, no existe el control prácticamente de los centros regionales, están en manos de los privados de libertad. Es decir, los privados de libertad han ganado terreno de un tiempo acá y eso es lamentable. Solamente
Obviamente la policía nos dice cuando se dan estos hechos se ha controlado el motín y está controlado el sistema, pero nos evidencian que no es así y que el sistema está en manos de los privados de libertad. Eso lo podrán corroborar la señora Nelsa Curvelo, que es la que trabajó más de cerca, ¿verdad? Y es lamentable que ganen poderío estos privados de libertad, porque la autoridad que asuma nuevamente la dirección general tendrá un gran trabajo y un arduo trabajo de tratar de disipar estas bandas que estuvieron en su momento plenamente identificadas y que no se las logró reubicar, y sin embargo pues hubo la buena intención del Ejecutivo y esta comisión de buena voluntad, como yo le he denominado, de tratar de hacer este acercamiento con estos líderes de estas bandas o con los adherentes a estas bandas, pero no fue posible porque tampoco no hubo la voluntad de la contraparte. Pues hoy el presidente extiende la solidaridad, extiende el pésame y se dice que está mejorando el sistema, independientemente de un censo penitenciario que yo lo considero que es factible para la gobernabilidad del sistema y para organizar los centros de privación de libertad y para trabajar mancomunadamente con las instituciones de control, pero eso no es tampoco lo que prácticamente la solución en sí. El problema es estructural, y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es la falta de compromiso también de quienes trabajan en el sistema de rehabilitación social, porque no nos olvidemos que tanto servidores policiales cuanto agentes de servicio penitenciaria, ciertos servidores pues han intentado ingresar objetos prohibidos particularmente a este centro de privación de libertad. No olvidemos que casi de 500 municiones se pretendió ingresar hace poco en este centro, que anteayer y ayer se dio esta masacre, que lo que gracias a Dios no se dio este ingreso efectivamente, que hubiera sido mayor la masacre que ahora estuviéramos lamentando. Y claro, existen armas blancas, pero esto dado la falencia, la deficiencia de no haber instalado los medios tecnológicos de seguridad, que es los escáneres de rayos X, los de carga, para tratar de identificar todos aquellas que ingresan estos objetos prohibidos por distintas formas. Se nos dijo que iban a implementar, como digo, se agotó estados de excepción, se entregó recursos, pero no sabemos qué es lo que pasó. Como decía un periodista en otro medio de comunicación, se dijo en 15 días se iba a implementar a raíz de los estados de excepción, no se lo ha hecho. Entonces, estas son las consecuencias. Ni hablar también de la complicidad, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Gracias, doctora. Damos la bienvenida nuevamente a Nelsa Curvelo. Nelsa, muy buenos días. El sistema está en manos de los propios privados de libertad, ha dicho Tania Villarreal, y eso, entiendo, fue parte también de lo que concluyó la Comisión de Pacificación, de la cual usted formó parte. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Buenos días. Sí, le oigo muy bajito. ¿La pregunta cuál era? Yo hacía referencia a lo que citaba Tania Villarreal, en el sentido de que el sistema está en manos de los propios privados de libertad y no de las fuerzas del orden. Esto también lo concluyó la Comisión de Pacificación, de la cual usted formó parte. Así es, sí. ¿Cómo leemos lo que hemos visto? Lo que me llama la atención es que no es que los presos están en poderío, la verdad que lo tienen y lo han tenido. Lo que me llama la atención es que, pongamos que en el peor de los casos, no se pueden restaurar, el Estado no puede restaurar su poder que debe tenerlo en las cárceles, bajo ciertas circunstancias, porque cuando se trasladan presos lo que estamos viendo es que se producen muchos motines, muchos problemas internos de equilibrio de fuerzas de quién es quién. Pero en el caso último, tenemos un preso una persona privada de libertad, que es considerado el líder más poderoso, por decirlo así, dentro de los diferentes grupos ilegales y mafiosos que circulan. Muy bien. Entra a un centro de privación de libertad. Y resulta que no es que ya lo tenía, ahora lo crea. ¿Qué es lo que crea? Él tiene una guardia aparentemente de entre 20 y 30 personas, instala una cocina propia para 60 personas, entre las que pueden estar también los guardias, los guías y otras personas. Es decir, establece todo un poderío mientras está ahí, en lo poco tiempo que estuvo, que no había. No es que seguimos
y que no podemos atender lo que ya estaba, sino que los nuevos que entran, cuando tienen el poder que tienen, pueden seguir instalándose como los dueños y los capos de los centros penitenciarios. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está la intervención real de los encargados de mantener la seguridad y la vida en las prisiones? Si esto acaba de suceder, porque si a mí me dicen, como lo hemos conversado varias veces anteriormente, cuando se proponía, bueno, ¿cómo se para? Si hay grupos que tienen tanto poder en los pabellones, que tienen poder, que tienen armas. Yo he estado con un montón de fusiles al lado mío y dicen que no saben dónde están las armas. Y yo tenía a alguien con un montón de guardaespaldas y de fusiles, ¿no?, al lado. Y ahí en plena cárcel, en una entrevista que tuvimos. Si esto es así, que no los puedes, digamos, no puedes intervenir sin producir un enfrentamiento enorme. Ahora alguien que recién entra y ya instala un poder igual o superior a los que ya conocemos dentro de la cárcel, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es lo que puede presentar como que ya vamos logrando cambios? Correcto, Nelsa. En esta primera aproximación, justamente conversando sobre la situación carcelaria que estamos viviendo acá. Doctora Joana Espín, su primer comentario sobre lo que estamos viviendo. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para los panelistas. Bueno, en realidad mi primer comentario va efectivamente por qué resultados estamos viendo o que deberían empezar a verse si se hubiesen implementado ya acciones enfocadas en efectivamente prevenir que estas crisis, que estas masacres sigan ocurriendo. Y no solamente el tema de masacres, hace poco tiempo, no es más de un par de semanas, tuvimos también esta gran fiesta que se organizó en la penitenciaría del Litoral. Ahí no fue el tema de armas, pero también hay un ingreso sistemático, continuo, permanente en realidad de insumos, productos. No fue solamente armas, ahí fueron fuegos artificiales, bebidas, y es esta forma de control de los espacios, en realidad, esta pérdida de control por parte del gobierno de estos espacios. Pero usted cómo entiende, perdón que te interrumpa, doctora, ¿usted cómo entiende que esto no se pueda controlar? O sea, a ver, hace un par de semanas nomás el propio SNAI reconoció que en la penitenciaría del Litoral hicieron una fiesta de cumpleaños con fuegos pirotécnicos. O sea, a mí me parece eso inverosímil, de locos, doctora. Totalmente de acuerdo, parecería de locos, pero en realidad ahí hay temas, por una parte temas de corrupción que no se han solucionado, vemos que sigue ingresando permanentemente, como decía, armas, productos, bebidas, fuegos artificiales. Esto es un tema de control. Todo esto ingresa a centros que son resguardados. La única explicación para que sigan ingresando es porque hay corrupción que no se logra controlar. Y otro tema también es el tema de la impunidad, vinculado al tema de corrupción. Sigue pasando. ¿Qué hay? ¿Qué responsables hay de estos eventos? Hay una gran impunidad también, ya son 8. En este mismo gobierno son 7 masacres. Y no ha pasado nada, no tenemos responsables directamente. Entonces, la impunidad como una señal permanente, conjugada con la corrupción, nos explica perfectamente por qué ocurren estos eventos todavía y continúan ocurriendo. Ahora, mi colega Juan Pablo Ruiz, doctora Tania Villarreal, colega periodista, me informa que entre la noche de ayer y madrugada de hoy, al menos 120 privados de la libertad de la Tacunga fueron trasladados a distintos centros carcelarios del país, principalmente Guayas, Manaví, Esmeraldas y Pichincha, con la finalidad de evitar nuevos enfrentamientos. Le pregunto a usted, doctora Villarreal, ¿esta puede ser una solución? ¿O esto podría agudizar el problema y trasladarlo a otros centros de privación de libertad? No es una solución, es un problema y ¿Tampoco es un paliativo, o sí? Un paliativo sí, pero solución no, porque es trasladar el problema a otro centro de privación de libertad, con menos condiciones inclusive de infraestructura, puede ser sensible y vulnerable, y sin embargo se traslada de manera antitécnica, ¿sí? Se les distrae de su sitio de origen, porque habrán privados de libertad que necesiten realmente la
autorización de una autoridad competente para moverlos por distintas razones, porque estos 120 no necesariamente habrán sido los que han provocado esta violencia extrema, pero sí es fácil identificable para el director del Centro de Privación de Libertad, para el director de seguridad, saber quién, porque esto no es que lo detecta en este momento. El director que administra un centro tiene información anticipada de quién va a llegar, a quién está llegando al Centro de Privación de Libertad, quiénes están conformando estas bandas delictivas, y lo sano hubiera sido que a estos líderes, a estas cabecillas, se los traslade a un centro de privación de libertad de mayor seguridad, porque lo que están causando, las masacres que están horrorizando y creando pánico y quedando en mala imagen en cuanto a seguridad a nivel internacional nuestro país, era La Roca. Pero mandarles a otros centros donde que no prestan las seguridades, mínimo van a imponer, así no fueren los líderes, van a imponer su poderío, como dice la doctora Curvelo, en el centro al cual van a llegar. Déjeme preguntarle a Nelsa Curvelo si efectivamente seguir en esa línea. El traslado, Nelsa, a ver, cuando se han generado algunos traslados, eso ha desembocado en hechos de violencia. Me parece que en febrero de este año hubo un hecho de violencia a partir de un traslado. Ese hecho de violencia se generó en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas. Digo, estos traslados, y Tania Villarreal dice, no es la solución, puede ser un paliativo. Yo le pregunto si es así, Nelsa. Pues sí, la evidencia es que cuando hay traslados se producen nuevos conflictos, porque hay, lo que tenemos es un ajedrez de poder. Si usted saca a alguien que es del grupo X, que acá tiene toda la ayuda del grupo X, lo traslada al grupo donde dominan los grupos Y, esta persona que se fue trasladada allá corre peligro. Entonces yo eso lo aprendí porque para mí era un poco evidente decir, cuando conocía la cárcel, pero no tenía tan claro como cuando estuve en la comisión, todo el tema del poder de los diferentes grupos. Si usted saca a una persona que pertenece a un grupo y lo traslada a donde domina el otro, esta persona corre mucho peligro. Es evidente que lo va a coger. Entonces hay que poner una cierta equivalencia de poderes de que sea protegido por otros. En la cárcel nadie puede vivir solo, por decir así. Acá hay grupos que te protegen o te atacan. Lo que pasó en la Tacunga no es una cosa espontánea. No es que porque sí, antes sí se les ocurrió hacer un motín. Eso está preparado. Eso además cuesta mucho dinero. No se puede atacar a un líder, a un, no sé cómo decirle, no sé si líder, pero un capo, por decirlo así, como era Norero, así porque a alguien se le ocurrió que tenía que hacerlo. Eso está preparado y eso además se paga a quienes lo van a hacer. Entonces, y eso es toda una estrategia que se hace. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Y cómo esto se permitió? ¿Y dónde está el servicio de inteligencia interno que ellos tienen? ¿Cómo no lo vieron venir? ¿Cómo esto? Y además, se da justo cuando se acaba el censo. Es decir, si algo tenía los encargados de los centros penitenciarios, es cuántas personas había, quiénes estaban y quiénes son. Ya acababan el censo, es la cárcel que acabó el censo penitenciario. Les ha costado mucho poder identificar a las víctimas. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un grado de violencia extremo, porque las víctimas no son fácilmente identificables, todavía tienen algunos no identificados y prefiero no seguir con esto, ¿no? Porque no me interesa el morbo que origina. Pero esto ha habido una hazaña en los ataques, y ha habido una violencia extrema que ya supera otras cosas. ¿Cómo lo permitieron? Si no es como dice Johanna, porque hay una complicidad y una corrupción extrema. Eso no se hace sin tener apoyo de quienes de ciertas autoridades que están dentro. No se puede hacer. No, es imposible de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y cuando decimos que hay que cambiar la policía, sí, claro que hay que cambiar. Y lo seguimos viendo. Es decir, acá hay mucha cosa que no se escarba, pero que es clara.
Oye, Nelsa, antes... También estuvieron entrando armas. Nelsa, antes de darle la palabra a la doctora Espín, ustedes, cuando usted renunció, digamos, ustedes presentaron un documento. Las recomendaciones que ustedes presentaron en la comisión, ¿el Estado las ha cumplido o por lo menos las ha tomado en cuenta o ha intentado aplicarlas o no, Nelsa? La verdad es que primero yo renuncié a la comisión 2 meses y medio antes que esto siga porque vi que no podía seguir. No podía seguir porque simplemente vi lo que estaba pasando, que es parte de lo que estoy diciendo e insinuando. Entonces, así no se puede. ¿Por qué? Porque estamos metidos, hay una red de corrupción que llega a las esferas, a todas las esferas, a todas. Incluidas, yo diría, sí, a todas, dejo ahí, a todas. Entonces ahí hay que tomar medidas. Si las medidas no se toman, es muy complicado poder hacer algo. Las medidas que nosotros dijimos están muy, diría, en sintonía con la CID. Y dentro de eso estaba el bajar el hacinamiento en las cárceles, que sí se ha bajado. Aquí hay otro problema, baja el hacinamiento en las cárceles, pero también entran muchas personas nuevas. Todavía no, por decir así, no está empatado el hecho de los que salen con los que entran, pero casi. Y además la sociedad, como sociedad, está tan asustada y aterrada que quiere que todo el mundo esté preso. Entonces hay un pedido popular de no lo dejen con grillete, no lo dejen en prisión preventiva, pónganlo en la cárcel. Y por otro lado, hay que bajar el hacinamiento en las cárceles. Y por otro lado, donde no hay censo, no sabemos muy bien quién está en qué pabellón y en qué condiciones y quién es. Es decir, falta un montón de datos y todavía para completarla, la policía no tiene los elementos adecuados para hacer su trabajo. Ayer salió un reportaje, no tienen carro, no tienen chaleco, no tienen bala. ¿Qué estamos hablando? Correcto. ¿Cómo podemos hacer frente? Insistimos, la policía debe hacer el trabajo. Por otro lado, técnicamente sería mejor que no fueran los policías o parte del servicio los que estuvieran al frente de las cárceles, porque no están formados para rehabilitar. Ellos los necesitamos controlando y reprimiendo el crimen. Para eso los tenemos. Pero acá se les requieren habilidades psicológicas, se requieren una serie de habilidades que no todos los policías pueden tenerlas ni pueden dirigir un centro así. Entonces, acá, como dijo la compañera que habló primero, disculpa que no recuerdo bien el nombre, es un problema de sistema muy grave, pero muy grave, que hay que abordarlo por algún lado y hacerle frente por algún lado. Correcto. Entonces empezamos con el hacinamiento y con el censo, que aplaudo, el censo hay que hacerlo. Pero a pesar de eso, y en la cárcel que tiene censo, no se pueden todavía identificar quiénes son todas las personas fallecidas. Ya vamos a hablar del censo, Nelsa, más adelante, Belkis. Sí, avanzo con la doctora Joana Espín. Yo creo que la pregunta que ha planteado Nelsa Curvelo, en ella coincidimos todos. ¿Cómo podemos hacer frente? Hablamos de un ajedrez de poder, como lo han dicho. El nivel de violencia es extremo y así se ha evidenciado. Hay temas de corrupción que no se han solucionado, lo decía usted mismo, doctora. ¿Cómo atacar el problema de raíz cuando hablamos de mafias que tienen el control? ¿Qué debe ocurrir para que el Estado precisamente tome ese control? Pues es un problema complejo, así que no pasa por una sola acción. En realidad yo empezaría por el diseño, y en esto ha habido ya mucha discusión al respecto. El año pasado se hicieron mesas en las que se convocaron a varios actores para ir armando un plan un plan integral para el sistema penitenciario. Y un plan integral para el sistema penitenciario va a pasar por acciones que son acciones inmediatas, como se mencionaba, el tema del censo, que era necesario, el tema de bajar el hacinamiento, pero acciones que obviamente van a funcionar más a mediano plazo y acciones también más en el largo plazo. Empezamos, por ejemplo, con el tema del censo como una forma de diagnóstico, de tener una línea base clara de qué es lo que está pasando al interior, quiénes son los que están dentro de las cárceles, cómo está distribuido, pero esto a la vez tiene que estar complementado por un sistema de información que funcione, que si movemos 120 personas del
un centro a otro centro, sepamos exactamente quiénes estamos moviendo, a dónde estamos pasando, que haya inteligencia de alguna manera, que esa información sea utilizada, sea analizada. Entonces, ese es el punto, que van a haber acciones que son más cortas, pero otras acciones que tienen que continuar. Esto obviamente va a requerir recursos, una asignación real de presupuesto para que se siga manteniendo. Actualmente el sistema, por ejemplo, de información, solo tomándolo como ejemplo, sigue funcionando en muchos de los centros más pequeños con esfero y papel. Estamos en una época en que todo debería estar más tecnificado, deberíamos contar con información que nos permita realizar análisis inmediato. No podemos seguir trabajando todavía haciendo registros en papel y en cuaderno. Además, cuando existe, porque se entregó un sistema a todos los centros, pero luego no se capacitó a las personas que debían. ¿En serio me dice eso? ¿Todavía utilizan sí, cuadernos en pleno siglo XXI, con los adelantos tecnológicos que tenemos en el país post pandemia, donde se supone que todo es virtual? ¿Siguen utilizando ese sistema manual, doctora? Siguen utilizando el sistema manual, o cuando mucho hojas de Word, porque las personas que debían mantener los registros no están capacitadas para hacerlo de otra manera. Entonces ahí también es un problema de, no tenemos un sistema apropiado, no tenemos al personal que debería mantener esos sistemas, y eso que estoy hablando solamente del tema de registros. Luego la capacitación en todo lo que tiene que ver ya con el gobierno al interior de los centros es también otro grave problema y un gran vacío, que por eso igual hablamos de una falta de control, porque tampoco hay personal que está capacitado. En este ejemplo reciente en el que se instaló, por ejemplo, esta gran cocina para 60 personas, donde los propios guías comían en esa cocina. Entonces no tenemos además un personal que está capacitado, no se les está entregando los recursos que son necesarios, tenemos todavía sistemas que son ya más bien obsoletos a nivel internacional, y cuando hemos tratado de implementar cambios en ese sentido, como el sistema, en realidad no se capacita a las personas. Entonces no se ve una prioridad, no se ve un interés real, porque hayan cambios que sean en el sistema, cambios de raíz. No se han dado, no se ha podido observar esas acciones que llegarían más profundas. Y luego bien pasa también por este otro tema que mencionaba hace un momento Nelsa, del tema de la política criminal. En realidad desde la sociedad hay mucha demanda de acciones de mano dura, de tenemos que encarcelar a la gente, pero el país no cuenta con una política criminal clara, una política criminal que además no sea punitivista. El problema, perdón que le interrumpa, doctora, pero el problema es que, por ejemplo, y lo que usted dice es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que a no todo el mundo se le debería dictar prisión preventiva. O sea, aquí me parece que hay un error en el manejo de la administración de justicia, pero ¿cómo le hacemos entender al ciudadano el tema de las medidas alternativas cuando, por ejemplo, hace 2 días nomás resulta que un acusado o un procesado investigado por asesinato le pusieron el grillete y a las 7 horas se lo sacó y se fugó? A uno de los presuntos implicados en el asesinato de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Naza. Entonces, ese tipo de situaciones abonan a la desconfianza de los ciudadanos, doctora. Totalmente, porque ese tipo de situaciones, de nuevo, abonan a la impunidad. Es que ahí sí tenemos un caso claro de impunidad. Y obviamente la impunidad lo que hace es incrementar la percepción de inseguridad de la población. La percepción de inseguridad en Ecuador es alta. La delincuencia, la violencia como tal es alta. Estoy de acuerdo totalmente. Pero la percepción de inseguridad, el sentirse inseguro, ese temor, también es muy alto. Y son 2 áreas que se complementan, pero son distintas. Y ese miedo, ese temor, está muy de la mano de la impunidad. Y la impunidad que se observa en este país, en las distintas áreas, es muy alta. Uno es el tema de los grilletes. Otro es la impunidad que yo mencionaba también alrededor de todas estas masacres carcelarias. ¿De qué manera se ha respondido a los familiares, por ejemplo, en este sentido? No hay respuestas tampoco. Entonces, seguimos en este ciclo donde es lógico que la población se sienta insegura, tenga temor, piensa que vive en un país muy, muy violento, que incluso está más alto de los niveles de violencia, el temor que tiene, porque vemos que la reacción frente a esto no existe, y pasa por la policía, pasa por el sistema de justicia, pasa por el mismo Ministerio del Interior, que es lo que estaba tratando hace un momento, que no tiene una política criminal clara respecto hacia dónde vamos. No hay un objetivo claro como país
sí, se dice mucho de hay que reducir la inseguridad, pero ¿de qué estamos hablando exactamente con esta idea de hay que reducir la inseguridad, la violencia? Cuando vemos en Guayaquil tenemos una dinámica distinta, en Quito otra dinámica distinta, en Cuenca otra dinámica distinta, en Quito muchas veces está más ligado con delincuencia común, tenemos violencia de género también con niveles altísimos, tenemos crimen organizado también en zonas como Esmeraldas, como Guayaquil. Entonces yo no veo para empezar, esa política más macro a nivel de criminal, dentro de la cual debería estar enmarcada, sí, un plan enfocado o un eje enfocado hacia lo que sería la rehabilitación social como tal, que tampoco tenemos. Correcto. Voy a hacer una pausa, no se me vayan a desconectar, por favor. Interesantísima charla con 3 distinguidas damas, especialistas conocedoras de la problemática carcelaria. Telemáticamente, la doctora Joana Espín, la activista por la paz Nelsa Curbelo, y acá en nuestra cabina la doctora Itania Villarreal. Pausa, cumplimos con nuestros auspiciantes. Aquí en la primera hora, no toque por favor ese control. Ya volvemos. Seguimos en esta tertulia analizando la crisis carcelaria que está enfrentando el Ecuador, que se ha convertido, y esto lo he venido advirtiendo junto a Belkis, lo hemos venido advirtiendo, esta peligrosa normalización que como que ya forma parte de nuestra cotidianidad, ya que se den masacres, que se maten entre ellos, el ingreso de armas. El ingreso de armas. Yo le pregunto a usted, doctora Villarreal, a ver, yo desde que me acuerdo vienen proponiendo que hay que poner los escáneres tipo arco al momento que pasa la comida para ver si meten las armas ahí, supuestamente en medio de los sacos de los alimentos, de las legumbres, del arroz, del azúcar, ahí van metiendo las armas de fuego, las armas blancas. Yo no sé si ya hay escáneres tipo arco en las cárceles, perdóname, pero me declaro ignorante de lo que yo sé, no han implementado. ¿Por qué razón, doctor? Bueno, la falta de, como dije anteriormente, de voluntad política, tal vez la desidia de quienes están al frente del sistema penitenciario, el desconocimiento pero no es o la lógico, falta de recursos. No también. Es lo lógico que pongan escáneres en los ingresos, en las zonas calientes, el momento que ingresa, por ejemplo, la comida, aparte de lo que ingresa la gente que ingresa la comida, ¿no es lo lógico? Claro que sí, quería terminar la idea. Si bien es cierto, se decretó estados de excepción donde que se dispuso recursos, pero no sabemos si el Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas le entregó esos recursos al SNAI, y es probable que no tengan esos recursos y solamente quedó en demagogia, ¿verdad? Claro, existen estos escáneres de arco, como usted lo bien manifiesta, en la Tacunga, pero no funcionan. Y le digo porque yo como profesional del derecho he ingresado y la revisión sigue siendo corporal. Entonces, con una magnitud de privados de libertad, recluidos y sin estos medios tecnológicos que ayudan a suplir el factor humano, la deficiencia del factor humano, porque recordemos que hay déficit de agentes de seguridad penitenciaria y que si bien últimamente se ha convocado, pero todavía faltan formarse y que realmente se gradúen para ingresar a trabajar, pues esto debe ser prioritario. Y ya desde el 2019, donde que se dio el primer conato de violencia extrema, la primera masacre, a la fecha ya debieron estar instalados, especialmente en los regionales donde que existe mayor población penitenciaria. Y en los otros centros, si bien es cierto, hasta estructuralmente son débiles, pero en esto se debió poner mayor énfasis y no ha pasado absolutamente nada, como dicen las compañeras panelistas. Aquí sucede todo, pero no pasa nada, no se toma acciones, no se toman los correctivos. Se ha hablado de los problemas estructurales. Esto es un problema estructural. La seguridad interna y externa del perímetro de los centros también es estructural, pero sin embargo no se lo ha hecho. Ya no es, como usted dice, Fabricio, la primera vez, y hemos analizado un sinnúmero de veces, pero seguimos persistiendo en estas falencias. Y estas son las consecuencias. Yo creo que ya el Ejecutivo debe poner mayor énfasis y tomar en serio la responsabilidad de la seguridad interna de las cárceles. Como yo siempre digo, la paz, la tranquilidad de las cárceles es también la de la ciudadanía en general. Y es lo que personalmente, al menos yo he venido diciendo, no estamos cansados un poco de los diagnósticos, porque el problema en todos los ámbitos, en todos los niveles, en varios aspectos ya han sido identificados, pero sobre eso lo que se demandan son acciones, Nelsa Curbelo. Ha pasado ya mucho tiempo desde la primera masacre, en efecto, y no se han tomado estos correctivos. Esto también pasa por un tema de falta de inversión. Nelsa Curbelo. El micrófono. Sí, aquí estoy. Sí, planteaba que un poco parte de todo esto que estamos viviendo pasa por un tema de falta de inversión.
Evidente. Pero yo estuve, la última vez que estuve cuando estaba en la comisión en la regional, tenían unos escáneres fabulosos que habían incrementado. Es decir, pasaba todo. Usted tenía hasta que sentarse en un aparato de todo. Nos registraban absolutamente bien y por todas partes. Pero el problema fundamental me parece que además de tener los escáneres para los que entran, es que las armas no entran así. Las armas entran de otra manera. No entran por las visitas. No entran así. Entran por quienes las pasan. ¿Cómo va a pasar usted un fusil en una visita? Y hay muchos fusiles, como me decía el director de la penitenciaria, ese fusil que tiene, y lo estábamos viendo alguien, es un fusil mejor que los fusiles austríacos. Es mejor que los que tienen los mejores de la policía y los militares. ¿En qué visita van a pasar? Y ahí es cuando volvemos a la discusión de la complicidad. Así es, pues. Evidente. Y por último, cuando ya tienen los fusiles, lo que sí pasan son las municiones. ¿Y a quiénes han interceptado pasando municiones? ¿A las visitas? Han interceptado pasando municiones a policías. Como por ejemplo, hace unos pocos días, creo que fue hace un par de semanas, me parece que un policía o dos policías pretendieron ingresar un chaleco antibalas con municiones a la cárcel de Cotopaxi, Nelsa. Evidente, pues. O sea, pero uno que... Así es como ingresan las armas, así, de esa manera. Y claro. Y las pasan también desde afuera por ciertos cuerpos, y las pasan por túneles internos que tienen comunicación con otros. Todo eso lo saben. Es decir, acá hay esto en realidad es casi un negocio, una empresa que mueve miles y millones de dólares el narcotráfico, y que es una empresa que funciona también dentro de la cárcel y que trae ganancias, y como tal tiene sus propias reglas y leyes. Si no interceptan, si no intervienen en esto, es imposible, porque tenemos una cantidad de soldados que participan en una guerra cuyo fundamental objetivo no está siendo abordado. Y yo le pregunto a usted, si es como usted señala, que me parece terrible, esta manera como ingresan y lo saben, si lo saben, ¿por qué no hacen nada? ¿Usted tiene la respuesta, Nelsa? ¿Usted tiene la respuesta o no? Yo no tengo respuestas, lo que tengo es mucha inquietud. O sea, aun cuando usted estuvo allí, estuvo en la comisión, aun cuando estuvo usted en la comisión durante varios meses, siguiendo de cerca este tema, conociendo información, aun cuando usted tuvo esa experiencia, no tiene una respuesta, Nelsa. No, porque no depende de mí. Yo puedo pensar qué es lo que hay que hacer, y lo he transmitido y lo hemos transmitido como comisión. Pero cuando veo que no se implementa, o cuando veo que esto sigue, y cuando veo que sigue pasando lo mismo, lo que tengo es yo reconozco, a mí este tema me tiene actualmente angustiada, porque siento que estamos yendo a una escalada de violencia que puede seguir, que creo que va a seguir, y que no augura nada bueno. Doctora, gracias, Nelsa Curbelo. Doctora Joana Espín, ¿por qué no se hace nada si en efecto, como se ha planteado en este panel, se tiene conocimiento de todo lo que está ocurriendo? Esa es en realidad una gran pregunta. Efectivamente, como han mencionado las compañeras panelistas, se sabe lo que está ocurriendo. Yo decía, nosotros también en el IAEN organizamos unas mesas, trajimos muchos invitados a finales del año pasado para hablar de esto, para hablar de la crisis en el sistema penitenciario. En realidad tenemos también ahí algunas ideas muy claras al respecto. Se hizo unas sugerencias incluso de hacia dónde podrían ir estas acciones, pero no vemos que se implementen, y es que eso ya pasa por un tema de voluntad política, y esa es la clave también, el querer intervenir en estas crisis, en la crisis del sistema penitenciario como tal. En realidad yo lo único
que veo ha sido el tema, que además no tenemos resultados todavía, que es el del censo penitenciario. No se sabe exactamente cuál es la información que se está levantando, por ejemplo, cuál ha sido el contenido como tal. Y como yo decía, además es importante que se dé seguimiento, porque si no los resultados van a seguir siendo no solamente los mismos que siguen siendo, porque en realidad yo concuerdo con lo que mencionaba Nelsa. Lo que vemos es que hay una espiral de violencia, que esto va subiendo de nivel y tenemos cada vez peores episodios. Entonces, ese vacío de gobierno, no solo al interior de los centros, sino en general de todo el sistema penitenciario, es evidente, pero esto es un tema de voluntad política. Diagnósticos han habido, sugerencias de hacia dónde ir han habido, se han hecho diálogos, pero no vemos que las acciones como tal se vayan concretando, se vayan implementando. El problema, le pregunto, doctor Espín, es un problema de institucionalidad. Hemos hablado de la decisión política. A mí me queda claro, conversando con las tres, me queda claro que falta decisión política. Pero le pregunto, ¿también es un problema de institucionalidad derivada tal vez del modelo, derivado de la desarticulación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la creación del SNAI que no tiene rango de ministerio y que claramente es un organismo que no se abastece para poder controlar el sistema penitenciario? ¿Es un problema de institucionalidad también, doctor Espín? Sí, hay un problema de institucionalidad también. El SNAI es una institución bastante frágil. Yo hablaba, por ejemplo, hace un momento del tema de la capacitación de los guías o de la capacitación de los funcionarios. Todo esto es responsabilidad también del SNAI. El SNAI en sí mismo es una institución débil. La Secretaría de Derechos Humanos tampoco tiene rango de ministerio, a pesar de ser secretaría. Y además han habido algunos cambios internos que lo que hacen es que hay una inestabilidad permanente. Las mismas autoridades del SNAI, ¿cuántas autoridades del SNAI llevamos solamente en este periodo hasta ahora? Entonces no hay una continuidad en las acciones. Yo creo que estamos ya a la tercera o cuarta diferente director del SNAI hasta este momento. Cuatro, ¿verdad? Cuatro. Ajá, ya son 4 en solamente este periodo de gobierno. Entonces, ¿cómo podemos también implementar acciones con tanta inestabilidad a nivel autoridades? Porque son las autoridades donde vienen las políticas rectoras de alguna forma. Sí, hay fragilidad, hay un problema de institucionalidad, y no pasa solo por el SNAI. También decía lo mismo frente a la Secretaría de Derechos Humanos, que están directamente involucradas, lo mismo con el Ministerio del Interior, que se está recién creando. Todo lo que tiene que ver con la institucionalidad alrededor del tema de seguridad es frágil, bastante débil, muy poco consolidado. Eso, por ejemplo, de la institucionalidad es un tema muy discutible. Doctora Villarreal, pero al mismo tiempo hay quienes opinan, y hay apelo a su experiencia, porque usted fue directora de rehabilitación social. Hay un problema por el tamaño de las cárceles, o sea, se equivocaron al haber construido, en lugar de cárceles pequeñas, estos complejos penitenciarios enormes como la cárcel de Cotopaxi, que creo que es la evidencia más emblemática de aquello. ¿Fue un error eso o no? Bueno, yo creo que fue falta de visión al construir estas cárceles. Se dice que las cárceles no son más seguras porque están más amuralladas o son más grandes, sino las que menos privados de libertad tienen, ¿verdad? Y hoy vemos que estas megas cárceles, estos grandes espacios son aprovechados por los privados de libertad justamente para cometer estas irregularidades o para ejecutar en contra de sus compañeros de aflicción, y no son aprovechados para ejes de tratamiento que bien pueden estar educándose en un arte, en un oficio, en una profesión, que es lo que demanda la Constitución y la ley, ¿verdad? Pero sin embargo se dijo que se lo hacía porque era para bajar el hacinamiento, y vemos que también existe hacinamiento en las grandes cárceles. Es decir, no ha venido a subsanar absolutamente nada, sino mejor ha creado un dolor de cabeza para el Estado, para el sistema como tal, porque tan frágiles, y coincido con la doctora Espín y la doctora Curvelo, que incluso los privados de libertad están sobre los techos, ¿verdad? Esa es la sensibilidad y la poca seguridad que están brindando estos centros de privación de libertad. Yo decía en algún momento, se tiene que mirar a estos centros y reestructurar estos espacios para no dar cabida a tantas irregularidades cometidas por los privados de libertad. Yo pienso que es hora de tomar esta responsabilidad y tratar de que los privados de libertad se dediquen a lo que realmente tienen que hacer, es a reinsertarse, a trabajar, a estudiar,
y también la parte espiritual, que es muy importante, porque ahora vemos que todo este conjunto de malas acciones ha llevado a determinar a los centros de privación de libertad que no tienen control, que están sin Dios y sin ley. Correcto, doctora. Nelsa Curbelo, un comentario respecto a esto último sobre la infraestructura de las cárceles y su reflexión final también sobre el tema que hemos abordado hoy. Mira, las cárceles, las macrocárceles, yo diría que cada pabellón en realidad es una cárcel. El problema es cómo funcionan todos los pabellones juntos, porque cada pabellón en la regional, por ejemplo, tiene una persona, un caporal, que es el que manda, no son los guías. Sí, realmente es un problema muy grande. La rehabilitación es tarea pendiente, no existe como tal, no existen cursos, no existen aquello que había antes porque se prohibió que entraran las organizaciones de derechos humanos, la fraternidad carcelaria y otros que daban cursos. Es decir, hay una carencia y eso es fundamental, que se retome la capacitación y la formación de los privados de libertad, que su tiempo que están allí los convierta en personas que cuando salen puedan tener un trabajo. Ahora cuando salen lo que tienen son tatuajes que le obligaron a hacer dentro de la cárcel, que hace que nadie les dé trabajo y eso es una puerta giratoria. Entran al mes otra vez porque se dedican de nuevo a lo único que a veces pueden hacer, que es robar. Nadie les da trabajo a quien estuvo en la cárcel. Todo esto es de nuevo, es una rueda que hay que cogerla, pararla y empezar a modificar de nuevo toda la estructura y la institucionalidad, tenerla clara. No está claro. Oiga, es un problema que puede traernos más problemas. No hay rehabilitación de ningún tipo, Nelsa, de ningún tipo. ¿Cómo? No hay rehabilitación de ningún tipo. Por ejemplo, lo que no ha habido para nada es atención psicológica y todo el mundo ahí la necesita, ¿ya? Y después de todos estos hechos que están pasando desde hace 2 años, con más intensidad. Y esa atención psicológica es también para los funcionarios y para todos los que tienen contacto y trabajan para los PPLs. Ahí todo el mundo está al borde de él. Cualquier ruido, cualquier cosa que pasa suscita una tensión impresionante en las personas que están dentro. Eso es básico poderlo tener. No hay atención de salud normal. Hay gente ahí que está con cálculos, con cólicos, con cálculos renales, les hacen una radiografía hoy día, les dan el diagnóstico y nadie las atiende por meses. Terminan muriéndose de cosas que se pueden curar. Es decir, y la formación, la rehabilitación. En la cárcel, por ejemplo, de mujeres en Guayaquil, si hay todo un pabellón que tiene un aporte, empiezan a ver, pero de manera sistemática, que haya una formación, que hay las universidades, que empezaron la Católica y en Guayaquil y en otras partes, dieron cursos al que tienen acceso pocos privados de libertad, porque internamente tienen que pagarlos. Así la universidad no los cobre, y algunas cobran algo, tienen que pagar el derecho a tener una computadora e ir a la zona tal, todo eso es un negociado. Entonces, la capacitación en talleres no la hay. ¿Por qué? Porque tener un martillo puede ser un arma, porque tener un serrucho o algo que puede ser un arma. Entonces, en función de la seguridad, se han quitado, se han suprimido cursos muy importantes. Lo que sí se mantenía es los capellanes que han sido de diferentes religiones, que en realidad fueron los que sostuvieron durante COVID mucho de las personas privadas de libertad, porque eso si no hubieran callado en 1000 pedazos. Y hay que reconocer que la parte espiritual es importante sostenerla, porque es uno de los aglutinadores dentro de la cárcel, aglutinadores para bien. Correcto, Nelsa, y cierro el panel con una reflexión final de Joana Espín, porque creo que aquí se ha abordado en este último tramo tamaño de las cárceles, rehabilitación que no existe, salud, los problemas de alimentación, o sea, son temas muy complejos que nadie los aborda, doctor Espín. Sí, efectivamente, son temas bastante complejos y, bueno, muchos además están vinculados entre sí. El tema de las cárceles, por ejemplo, del tamaño de las cárceles, de estos mega complejos carcelarios, nos lleva a una discusión sobre la alimentación, salud, la organización, el modelo de gestión penitenciaria en general.
Este modelo de los megacomplejos es un modelo que de alguna manera se exportó y se trató de implementar en Ecuador sin que haya un proceso de adaptación a la realidad local. Y ahora tenemos también ahí que, si bien se construyeron estos megacomplejos, el modelo de gestión penitenciaria no corresponde en realidad a el tipo de infraestructura. Eso por una parte así como muy puntual, debería repensarse, ya que se construyeron estas grandes cárceles, cuál es el modelo de gestión más apropiado para que podamos sí hablar de no solamente garantizar las condiciones básicas de las personas detenidas, sino también la rehabilitación real. Porque en este momento, como se mencionaba, no tenemos en realidad una rehabilitación. Y luego también repensar el uso de la cárcel como única alternativa, como único castigo. Voy a plantear nada más un caso así muy rápido como cierre, que es algo de lo que hemos estado hablando mucho estos días también en Ecuador, que es el caso del femicidio, por ejemplo. En el caso del femicidio tenemos a un femicida que va de 24 años a 32 años detenido cuando se ha producido un femicidio. Tenemos a una mujer asesinada y tenemos unas víctimas indirectas en la mayoría de femicidios que tienen hijos que no están siendo reparadas ni atendidas de ninguna manera tampoco por el Estado. Y la persona el femicida que está en la cárcel de 24 a 32 años, ¿qué alternativas tiene de generar ingresos económicos, por ejemplo, para de alguna manera poder reparar a esas víctimas indirectas que están por fuera? Tampoco hay estas alternativas dentro de lo que se debería considerar el sistema de rehabilitación. Las alternativas de cárceles más de trabajo, de granjas, otras opciones que vayan únicamente por considerar el castigo y encerramos a alguien por un X número de tiempo. Como sociedad, ¿de qué manera estamos concibiendo esas formas de solucionar los conflictos y esas formas de castigo? Eso como reflexión para cerrar. Y muy interesante para el debate público. Les quiero agradecer a las tres, de verdad, por la gentileza de acompañarnos y de, a través de estos micrófonos, permitir que la audiencia conozca los criterios de cada una de ustedes, que conocen de cerca desde el plano investigativo, desde el activismo social, desde la propia función pública en su momento, lo que pasa con el sistema carcelario. Gracias a Nelsa Curbelo y a Joana Espín, que han estado conectadas de modo telemático, y acá presente a Itania Villarreal. Gracias por la gentileza de haber abordado este tema que parece inagotable, recurrente, reiterado. Sí me quedo con esta sensación de que no hay una solución, y no hay una solución porque falta voluntad. Creo que eso es lo de fondo. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.